Hola mis chiquis queridas y queridos de mi corazón. Hace muchos años en mi ciudad me encontré con una laguna donde vi muchas plantas acuáticas y algunas aves que no eran de la zona. Me puse a averiguar cómo hacer para llegar hasta allí y encontré un camino casi secreto que atravesaba toda la laguna con un puente que medía casi 2 kilómetros de largo. Cuando comencé a caminar por allí, vi un montón de aves. ¿Y qué eran esas aves? Eran aves migratorias, porque en esa laguna, después de viajar muchos kilómetros, paraban a descansar para seguir rumbo a otros países. Ese sitio me encantó y sobre todo me encantó haber encontrado ese puente que yo no sabía que existía. Pues bien, la historia que vamos a ver ahora habla de un puente y de algo más. Vamos a verla, pero antes les voy a pedir una cosa. Llamen a toda la familia, todos los que puedan mirar esta historia, que lo hagan junto a ustedes. Es muy importante. Así que me voy a quedar congelado un ratito mientras ustedes llaman a todos, ¿sí? Muy bien, ¿ya está toda la familia reunida? Pues le vamos a pedir a Granny que por favor y muchas gracias nos ponga este video. Adentro video. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso». «Sí», dijo el mayor de los hermanos, «tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo. En aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más». El carpintero le dijo: «Creo que comprendo la situación». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar, había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor le dijo: «Eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho». Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera. Quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti», le dijo el hermano mayor al carpintero. «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir». Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos. No permitas que eso pase. Prefiere siempre puentes y no muros en tu vida. Muy bien, a mí también me encantó este videíto, porque habla de dos cosas, de perdón y de reconciliación. Y miren, este es un buen momento para pensar todo lo que hemos hecho este año. Si tenemos que ir a pedir perdón a alguien que le hicimos daño, este es el momento. Y si tenemos que perdonar a alguien que nos hizo daño, también este es el momento. Porque
como Jesús nos enseñó y nos dejó escrito, debemos perdonar a las personas siempre, siempre. Y este es un buen momento para hacerlo. Así que sería muy bonito que todos los que están allí mirando se den un abrazo muy, muy fuerte. Y si tienen que decirse algo, que lo digan en este momento para comenzar el año que viene con nuevas fuerzas y para hacer un año mucho mejor que el que pasamos. Muy bien, mis chiquis. Además de todo esto, les quiero decir que pasen unas muy felices fiestas junto a sus seres queridos. Manden cartitas, acuérdense, y saluditos a todos los que no están, o los que no pueden abrazar, o los que están lejos. Saben muy bien que los amo con todo mi corazón, y que si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a ver. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Muy feliz sábado, queridos hermanos. Feliz año también a cada uno de ustedes. Estamos ya sábado 2 de enero. Estamos arrancando un nuevo año, el 2021. Pasamos un año complicado, un año diferente, un año que fue muy desafiante en diferentes aspectos, pero gracias a Dios lo pudimos pasar y ahora ya estamos a comienzo de un nuevo año. Un nuevo año que seguramente vos, yo, tenemos muchas expectativas, planes, proyectos para este nuevo año y esperamos que sea diferente a lo que vivimos el año pasado, pero especialmente que nuestras decisiones puedan hacer la diferencia, ¿sí? Nuestra relación con el Señor pueda marcar una diferencia a lo que fue el año pasado, ¿sí? Y eso depende de vos y yo, ¿sí? Estamos contentos de poder arrancar este nuevo año y poder compartir con ustedes este primer sábado del año la palabra de Dios, con ustedes los hermanos de la Iglesia de Loma de Zamora. Y hoy tenemos un mensaje muy importante que posiblemente hayas escuchado o hayas leído de esta historia que vamos a compartir en esta mañana. Pero sin duda, cuando los discípulos estuvieron compartiendo allí el ministerio y viviendo el ministerio de Jesús durante esos años aquí en la tierra, hubieron momentos que impactaron, que conmovieron la vida de cada uno de los discípulos. Y yo quiero compartir con vos, en estos minutos que tenemos, una historia en donde vemos un momento que realmente impactó y quedó en la memoria de los discípulos de Jesús, una experiencia que ellos vivieron. Quiero invitarte a que me acompañes con tu Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y allí vamos a ver una historia muy interesante. Marcos, capítulo 9. A partir del versículo número 2 en adelante, encontramos la historia de la transfiguración. Esta historia, en el libro en el que toda la gente, se dan muchos detalles allí, ¿no? Que nos ayudan a entender qué es lo que pasó allí en la cima de ese monte, qué es lo que pasó con Jesús, qué pasó con los discípulos en ese momento, cuál fue el mensaje que Jesús también recibió de parte de Moisés y Elías, que fueron las dos personas con las que Jesús se encontró allí en la cima del monte. Lo maravilloso de esto es que por un momento Jesús manifestó toda su gloria, todo su poder a 3 de sus discípulos que estaban allí presentes con él, a Pedro, Santiago y Juan. 3 de los discípulos que pertenecían al círculo más íntimo de Jesús. Tuvieron la posibilidad, tuvieron el privilegio de poder compartir ese momento único en el ministerio de Jesús, donde Jesús deja ver su gloria, se transfigura y deja ver su gloria en ese momento, y los discípulos pueden apreciar ese momento único en el ministerio de Jesús. En el capítulo 9 al principio se cuenta allí la historia a partir del versículo número 2, que Jesús elige a estos 3 discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, y decide subir con ellos a la cima del monte. Cuando llegan allí ocurre este gran evento.
¿sí? La transfiguración de Cristo. Y ahí es cuando aparecen Elías y Moisés con un mensaje especial. Recordemos que ya estamos prácticamente en la parte final del ministerio de Jesús, ya estaba Jesús cerca a ser crucificado, y entonces Jesús recibe un mensaje especial de parte de Elías y Moisés. Tanto Elías como Moisés representan a las personas que van a ser salvas, ¿sí? Moisés representa a aquellas personas que que mueren y que van a ser resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo. Así como Moisés fue resucitado para luego ir al cielo, Moisés representa ese grupo de personas que van a ser resucitadas en el momento cuando Jesús venga. En cambio, Elías representa a ese grupo de personas que van a estar aún con vida y van a recibir al Señor Jesús sin conocer la muerte. Así como en su vida, Elías fue trasladado al cielo sin conocer la muerte, Elías representa a ese grupo de personas. Entonces, en pocas palabras, tanto Elías como Moisés representan a los redimidos. Y vienen a dar un mensaje especial en ese momento que están con Jesús allí en la cima de ese monte. Le vienen y le dan palabras de ánimo, de fortaleza. Le vienen a decir a Jesús que su sacrificio no va a ser en vano y lo vienen a fortalecer con palabras desde lo alto. Interesante, ¿verdad? Que Jesús, siendo Dios en forma humana, haya de alguna manera necesitado el apoyo, las palabras de los seres humanos, porque más allá de que Moisés y Elías estén en el cielo, o sea, son seres humanos, y de alguna manera Jesús necesitó en ese momento de su ministerio estas palabras de ánimo para él. Yo te pregunto y te digo esto, si Jesús, siendo Dios en forma humana, necesitó al ser humano, necesitó palabras de ánimo, palabras de fortaleza, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más vos, yo, que muchas veces pasamos por diferentes situaciones, diferentes pruebas? Qué bueno es sentir en esos momentos palabras de ánimo. Y Dios utiliza personas en momentos claves de nuestra vida para que puedan de alguna manera hacernos llegar esas palabras de ánimo que Dios quiere darnos. Y qué lindo aún es que vos puedas ser uno de esos medios que Dios utilice para animar, para apoyar a tu hermano, a tu amigo, que tal vez está pasando distintas situaciones, ¿verdad? La experiencia de Jesús nos demuestra a cada uno de nosotros que necesitamos el apoyo, necesitamos la compañía humana. Sabemos que tenemos a Dios, que tenemos los ángeles que están acompañándonos en cada momento, que Dios está allí intercediendo por nosotros, pero qué bueno y qué necesario es que nosotros como seres humanos aprendamos y sepamos lo importante que es permanecer unidos, permanecer unidos a mi hermano en su necesidad, en su angustia, en su tristeza. Como iglesia, como hermanos, qué bueno es que podamos reflejar esto también. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que pasamos distintos desafíos, distintas pruebas, y necesitamos una palabra de aliento, necesitamos un mensaje, una llamada, y eso lo podemos hacer. Si el año pasado fue un año en donde por ahí se te escapó o no pudiste ser esos labios de Cristo en esos momentos para alguna persona, este año Dios nos da la oportunidad de serlo nuevamente. ¿Sí? Si vos necesitas en distintos momentos las palabras de ánimo de alguien, pensá que eso también hay otras personas que lo necesitan y que vos podés ser un medio por el cual Dios pueda animar a un hermano. Así fue como Jesús recibió fortaleza desde lo alto en ese momento para continuar y poder cumplir la misión, el objetivo de su ministerio aquí en la tierra. Y en ese momento dice que los discípulos que estaban con Jesús, Pedro, Santiago y Juan, quedaron asombrados, quedaron maravillados de la escena que estaban contemplando con sus propios ojos. ¿Cuál fue la idea de ellos? Quedarse en ese lugar, armar unas chozas, unas enramadas,
y poder permanecer allí en la presencia misma de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Seguramente si vos hubieras estado ahí o yo, hubiéramos tenido la misma reacción de querer permanecer, no querer bajar al valle, sino permanecer allí en la cima de ese monte disfrutando en la presencia de Dios. Pero esta historia nos enseña algo muy importante. Así como es importante desear estar en la presencia de Dios, ¿sí? Cara a cara con el Señor, también la vida del cristiano tiene que ver con descender al valle y poder cumplir la misión de Dios, ¿sí? En esta historia, en el capítulo 9 de Marcos, vemos dos caras de una realidad. Los seres humanos están frente a la presencia de Dios, allí cuando Jesús se transfigura, pero unos versículos más adelante nos muestran que estos mismos discípulos descienden al valle y ven una realidad totalmente diferente. Así como es necesario permanecer en la presencia de Dios, nosotros como cristianos tenemos que buscar esa experiencia, ese ejercicio espiritual de estar en la presencia de Dios. Cada día buscar la presencia de Dios en tu vida. La oración, el estudio de la Biblia, tu culto personal, tu culto devocional es importante para que podamos encarar los desafíos, las distintas luchas que tengamos a diario. Así como Pedro, Santiago y Juan permanecieron allí en la presencia de Dios, también es importante que aprendamos a descender al valle. ¿Qué quiero decir con esto? Así como mantenemos nuestra comunión con Dios, es importante que a través de esa comunión con Dios podamos estar fortalecidos para poder hacer frente a los distintos desafíos, a las situaciones que muchas veces ponen a prueba nuestra fe, ¿sí? No es solamente permanecer en la presencia de Dios la vida cristiana, sino también es poder cumplir con la misión que Dios nos dejó, ¿sí? Por eso en esta historia, una vez que los discípulos pueden presenciar este espectáculo, ese momento impresionante, ¿no? En donde ven la gloria de Jesús, dice que nuevamente ven a Jesús y Jesús ya estaba como lo veían siempre, en su humanidad, ¿sí? Y en esa humanidad Jesús decide descender al valle. Y ahí es cuando entramos en la segunda parte de esta historia, que es a partir del versículo 14, encontramos una enseñanza muy importante también para nuestra vida. El versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, el resto de los discípulos, los 9 discípulos que quedaron allí en el valle, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El deseo de la gente dice que en ese momento, cuando los 9 discípulos quedaron a la espera de Jesús y los demás discípulos que ascendieron con Jesús, dice que en ese momento tuvieron una prueba, ¿sí? Vino un padre desesperado, angustiado, trayendo a su hijo que estaba siendo poseído por un demonio, y dice que se los trajo a Jesús, pero como no encontró a Jesús, se los llevó a los discípulos. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que ellos no pudieron expulsar a ese demonio. Y eso fue motivo para que los discípulos puedan ser objeto de burlas, ¿sí? De parte de los fariseos, los sacerdotes estaban allí presentes. Los sacerdotes se alegraban de lo que estaban presenciando, de que los discípulos no podían liberar a este joven. Qué triste, ¿no? El pueblo de Dios en ese momento alegrándose por las victorias de Satanás. Es más, ellos llegaron a decir que este demonio era tan fuerte que ni siquiera los discípulos, ni siquiera el mismo Jesús podía expulsarlo. Y esto justamente a los discípulos que estaban allí los puso mal. O sea, fue para ellos un golpe muy fuerte ver que no podían hacer nada frente a esta situación. Unos meses antes, Jesús había enviado a sus discípulos por ciertas regiones de Galilea para cumplir la misión, ¿sí? Los envió a predicar, los envió a expulsar demonios, a hacer milagros, y dicen que los discípulos cuando vuelven contentos, alegres, porque pudieron ver cómo Jesús se manifestó a través de ellos, ¿sí? Ellos habían experimentado en su propia vida
el poder de Cristo. Pero ahora algo sucedió, que lo vamos a ver ahora en unos minutitos, que impidió que Jesús pudiera manifestarse en su vida como lo había hecho un tiempo atrás, ¿sí? Y ellos ahora estaban soportando las burlas, el desprecio de la gente, la incredulidad de la gente que veía justamente también esto, las burlas de los fariseos, los sacerdotes, y dice allí el versículo 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron a Jesús cuando venía. Y Jesús les pregunta directamente a los fariseos, los sacerdotes que estaban allí, ¿qué disputáis con ellos? En ese momento, cuando Jesús desciende al valle, después de haber mostrado su gloria, había una luz, una luz que le da un tono diferente a Cristo en su rostro. Lo mismo sucedía con Pedro, Santiago y Juan. Al estar en la presencia de Dios, había una luz que iluminaba su rostro en ese momento. Y cuando Jesús desciende al valle y se encuentra con esta escena en la que los fariseos, los sacerdotes, estaban burlándose de sus discípulos porque no podían expulsar a ese demonio, Jesús directamente se da cuenta que algo estaba ocurriendo. E inmediatamente dirige sus palabras hacia los sacerdotes y le dicen, ¿por qué disputáis con ellos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y dice que en ese momento los fariseos no pudieron decir nada, ¿sí?, frente a la presencia de Jesús. Y en el versículo 17, allí donde aparece el padre de este joven, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué interesante este momento, ¿no? Porque el Padre a Jesús dice, Maestro, traje a ti a mi hijo. O sea, el objetivo de este padre era llevar a su hijo directamente a Jesús. Pero cuando él llega a la escena, no lo encuentra a Jesús. Entonces, lo que hace este padre es llevar a su hijo a aquellos que estaban más cerca de la presencia de Jesús, a aquellos que estaban representando a Jesús en ese momento, que eran los discípulos que estaban hacia abajo. Hoy en día mucha gente busca a Dios. Hoy en día mucha gente busca a Jesús. ¿Y cómo lo busca o cómo lo pueden encontrar? ¿Sabes cómo esas personas se encuentran con Dios o se encuentran con Jesús? Se encuentran con Dios o con Jesús a través de tu vida, a través de mi vida. Porque si nosotros nos decimos ser cristianos, decimos que somos seguidores de Jesús, la gente espera ver en nosotros a Dios, espera ver en nosotros a Jesús. Lo triste de esto, ¿sabes qué es? Que muchas veces la gente cuando quiere encontrarse con Jesús y se encuentra con tu persona o con mi persona o con alguno de nosotros, lo que menos encuentra es a Jesús. Y es muy triste. Y esto trae deshonra a la obra de Dios. ¿Cuánta gente se pudiera convertir hoy a Cristo si nosotros pudiéramos representar de una manera más plena a Jesús en nuestra vida? Muchas veces por nuestro testimonio, por nuestras palabras, por la manera en la que tratamos a las personas, en vez de hacer que las personas conozcan a Jesús y quieran conocerlo, quieran entregar su vida a Él, terminen tomando una decisión contraria. Muchas veces la gente dice, pero si esta persona dice ser cristiano y es como es, y dice las palabras que dice, o actúa de la manera que actúa, yo no quiero ser como esa persona, ¿sí? Tristemente, mi querido hermano, muchas veces sucede eso. Por nuestro mal testimonio, terminamos haciendo que las personas, en vez de acercarse a Cristo, se terminen alejando. Muchas veces en los cultos de oración, en las reuniones de oración, se ora y se pide por las familias. Yo escucho muchos padres, muchas madres, donde oran por sus hijos, para que sus hijos regresen a Dios, para que sus hijos se entreguen su vida a Dios.
Y en más de una oportunidad me tocó escuchar la otra voz de esta realidad, ¿sí? Muchas veces he ido a visitar estas familias y he tenido la oportunidad de hablar con esos hijos, con esas hijas, o con esos esposos o esposas, y tristemente he escuchado que por causa de la persona que ora o por causa de la persona que está pidiendo para que ellos entreguen su vida, ellos no toman esa decisión. Qué triste, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos, por cómo actuamos en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, somos los que interferimos o ponemos traba en esa decisión de que la persona entregue su vida a Dios. Y es muy duro esto lo que estoy diciendo, pero muchas veces la realidad de muchas familias. Por eso, cuando vos pidas oración por tu familia para que vuelvan a la iglesia, no solamente ores, sino también reflexioná en cómo es tu trato con ellos. ¿Qué es lo que estás haciendo vos en tu familia para que tu hijo, tu hija, decida volver o decida entregar su vida a Cristo? ¿Será que vos estás haciendo un instrumento de Dios para que ellos vuelvan? ¿O será que estás siendo un instrumento de Satanás para que ellos congelen su decisión y no decidan volver a Cristo? Pensemos en esto, ¿sí? La gente hoy está buscando a Dios, está buscando llenar ese vacío. Y si nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no estamos representando correctamente a Cristo en nuestra vida, no vamos a poder ser esos instrumentos que el Señor está necesitando en estos momentos. Es lo que pasó en ese momento con los discípulos de Jesús. Este padre le llevó su hijo a Jesús, no estaba Jesús, y le llevó su hijo a la gente que estaba más cerca de Jesús, a los discípulos. Y nos encontramos con la realidad de que ellos no pudieron hacer nada. Y en el versículo 19, Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Había mucha incredulidad en ese momento. Había incredulidad en los fariseos, ¿sí?, que no creían en Jesús. Había incredulidad en la muchedumbre por estar escuchando a los fariseos. Ellos también se estaban llenando su corazón de incredulidad. Había incredulidad en los discípulos en ese momento. Y había incredulidad en el padre, en el padre de este muchacho que venía a buscar ayuda a Jesús. Por eso Jesús en ese momento dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, daba la orden Jesús. Y en ese momento, en el versículo 20, dice la Biblia, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, Jesús deja que el espíritu malo, este demonio, se manifieste para que luego puedan ver la gente el estado en el que se encontró este joven y puedan ver la liberación que Jesús estaba por hacer en su vida. Versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, o sea, hace muchos años, este demonio estaba teniendo control sobre la vida de este joven. Y el Padre añade esto, y muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Notas algo en la forma en la que el Padre le pide ayuda a Jesús? Le dice, si puedes hacer algo, ¿sí? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El Padre tenía incredulidad también. Cuando el Padre le dice estas palabras a Jesús, estaba mostrando que él no tenía una fe fuerte, grande, sino que había también incredulidad en su corazón. Pero me encanta a mí la respuesta que Jesús le da al Padre. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que puede creer, todo le es posible. Y cuando la Biblia dice todo le es posible,
es todo, ¿sí? Todo, todo le es posible. Versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En otras versiones dice, creo, ayuda mi poca fe. El deseo de toda la gente dice que en ese momento cuando el padre escucha las palabras de Jesús y le dice que al que cree todo le es posible, en ese momento dice que el padre explota en llanto porque se da cuenta que su fe no es lo suficientemente fuerte o grande para creer plenamente en Jesús. Y el padre le abre su corazón a Jesús con el llanto y le dice, Señor, ayúdame a creer, ayuda a mi poca fe. Dice el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia al muchacho, él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Realmente Satanás no quería liberar a este joven. Satanás lo tenía atado de pie a cabeza, lo tenía totalmente cautivo. Yo no sé la vida de este muchacho desde niño, cómo habrá sido, ¿no? Para llegar a ese punto de estar totalmente esclavizado por Satanás. Pero me alegra, me da fe, me da ánimo, me da fortaleza la manera en la que Jesús libera a este joven de las garras de Satanás. Dice que Satanás lo sacude con violencia, lo revocó por el piso, este muchacho sacaba espumas de la boca y lo dejó como muerto. La gente pensó que quedó ahí como muerto después de haber tenido varios ataques, podemos decir, pero Jesús lo libera. Jesús ve la poca fe de este hombre y esa poca fe fue suficiente para poder mover el brazo poderoso de Jesús. Muchas veces uno como ser humano dice, yo necesito ver para creer. ¿Cuántas veces escuchaste o cuántas veces vos mismo habrás dicho, ¿no? Yo para creer necesito ver esto, ¿no? Pero Jesús nos dice algo totalmente diferente. Jesús dice, si vos querés ver, tenés que creer. Es al revés. ¿Sí? Si nosotros queremos ver, tenemos que creer primeramente. Y esa mucha o poca fe que vos puedas tener es suficiente. Es suficiente para que Jesús pueda hacer un milagro en tu vida. Es suficiente para que Jesús pueda hacer un milagro en la vida de tu familia. Para que Jesús pueda hacer un milagro en tu matrimonio, en tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu hermano o con tu hermana que está peleado hace varios años. ¿Cuántas familias hoy en día están divididas por problemas familiares, por temas de herencias, ¿sí? Por temas de propiedades, ¿sí? Un milagro puede lograr una transformación en una familia y ese milagro lo puede hacer Jesús. Si vos creés, todo es posible. Yo no sé qué estás pasando en este momento, yo no sé exactamente cómo fue el año pasado, cómo fueron tus luchas, pero yo te aseguro que en este nuevo año, si estás enfrentando alguna prueba, alguna situación en tu familia, alguna situación económica, alguna situación con tu salud, necesitamos creer en lo que Jesús puede hacer. Y Él está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Está dispuesto a mover el cielo para poder tocar tu corazón, tu vida. En ese momento Jesús le entrega al Hijo, a su Padre, ¿sí? Totalmente restaurado, dice el versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Este muchacho volvió sano
volvió restaurado, volvió feliz, volvió transformado a su casa junto con su padre. Sano mentalmente, sano espiritualmente, sano físicamente. Y ese es el tipo de restauración que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros. Jesús quiere sanarte completamente, ¿sí? Todas esas situaciones que hoy en día te golpean, que hoy en día te lastiman, que hoy en día te separan de Dios, Jesús quiere sacarlo de tu vida. Jesús quiere y puede hacerlo. Lo único que Él necesita es que vos creas que Él lo puede hacer, que vos se lo pidas, ¿sí? Que confíes en el Señor. Esta historia termina con algo muy interesante. Dice el versículo 28 y 29, cuando Él entró en casa, se acercaron sus discípulos y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Sí? No, ¿por qué nosotros no pudimos hacer ese milagro? ¿Por qué tuviste que llegar vos y recién ahí se pudo producir el milagro? Parece que los discípulos quedaron pensando en ese fracaso que tuvieron. Cuando tuvieron la oportunidad, se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, queremos saber por qué no pudimos ser tus instrumentos en ese momento. Y Jesús le dice algo muy interesante, versículo 29, y ya estamos terminando. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muchas veces cuando leemos esa parte, ¿sí? Hacemos referencia a esas palabras de Jesús al demonio que estaba atormentando a este muchacho, ¿sí? Y muchas veces aplicamos esas palabras a que para poder hacer una liberación demoníaca de una persona, se necesita la oración y el ayuno. Como que Jesús estaba diciendo, se necesita esto para poder lograr esto. Y en cierta parte, en cierta medida, es cierto. Cuando una persona quiere ayudar a otro que está pasando por una situación de posesión demoníaca, nos tenemos que unir en oración como iglesia, como individuos, orar y ayunar por esa persona para que Dios pueda liberarlo, ¿sí? Pero Jesús no se estaba refiriendo solamente a esa situación, sino que Jesús más bien estaba hablando, cuando dijo este género no puede salir con ayuno y con oración, se estaba refiriendo más bien a lo que estaba sucediendo en el corazón de sus discípulos. Si nosotros rebobinamos hacia atrás la película, la historia, nos vamos a dar cuenta que Jesús cuando sube al monte lo hace con 3 de sus discípulos, ¿sí? Pedro, Santiago y Juan. Y luego quedan aquí, en el valle, quedan 9 discípulos. ¿Y ustedes se imaginan qué habrá pasado por la mente de esos 9 discípulos cuando vieron que Jesús se va con sus 3 discípulos más íntimos allí a la cima del monte? Elena de White dice que en ese momento los discípulos empezaron a murmurar, empezaron a tener envidia, empezaron a tener celo, empezó a haber división entre ellos, porque decían, ¿por qué Jesús va con ellos y yo no voy en ese grupo? ¿Sí? Muchos empezaron a replantear esa situación. Entonces, ese sentimiento, ¿sí? De egoísmo, ese sentimiento de división, de celos, de envidia, empezó a tomar el control en sus corazones, ¿sí? Ellos de alguna forma se estaban poniendo en el territorio de Satanás, al permitir que esa influencia negativa o esos sentimientos negativos empiecen a tomar el control de su mente, de su corazón. Y es en ese momento cuando aparece este padre con su hijo desesperado buscando ayuda, y cuando él pide ayuda a los discípulos, ninguno de los discípulos estaba en condiciones, por cómo estaban ellos interiormente, para permitir que Jesús pueda manifestarse a través de la vida de ellos. Ninguno de ellos. Entonces, esta historia nos deja una enseñanza muy importante, no solamente para nuestra vida en forma personal, sino también para nuestra vida como iglesia, como familia de Dios. El año pasado fue un año difícil en la iglesia. Y este año, a menos que permitamos un cambio en nuestra vida, que permitamos que el Señor pueda tomar el control completo de nuestra mente, de nuestro corazón, va a seguir siendo un año difícil.
Y necesitamos como iglesia evitar esto que le sucedió a los discípulos en ese momento. Sentimientos que dividían, ¿sí? Sentimientos que ponían a uno en contra de otro. Empezó a haber en los corazones de los discípulos. Y cuando tuvieron que actuar, cuando tuvieron que permitir que Dios se manifieste, no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada porque ellos no estaban en condiciones de permitir que Jesús pueda actuar en sus vidas. Y esto es un llamado de atención para mí, primeramente, para cada uno de nosotros que somos líderes, para cada uno de nosotros que somos miembros, parte de la iglesia. Necesitamos que este género salga, ¿sí?, de nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esos sentimientos de división salgan de nuestras vidas? Lo mismo como lo dijo Jesús en ese momento, con oración y con ayuno. Es la única manera, querida familia, que vamos a poder lograr que Jesús pueda tener el control completo de nuestra vida en forma individual, pero eso también se va a ver como iglesia, ¿sí? Este año lo estamos comenzando. Hoy es el segundo día de este año, es el primer sábado del año que estamos compartiendo juntos, pero tenemos todo un año por delante con miles de desafíos, pruebas, planes en tu familia. Debes tener un montón de cosas en mente para poder lograr este año. Pero yo quiero hacer un llamado a tu corazón en esta mañana. Yo quiero invitarte a que desde ahora que estamos arrancando el año, podamos permitir que Jesús pueda tomar el control completo de nuestra vida. Y podamos permitir que el Espíritu Santo pueda también quitar todos esos sentimientos, emociones negativas que podamos llegar a tener, ¿sí? Yo no sé si estás pasando algún problema familiar o hay alguna situación que te está separando de tu familia, de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos, de tus padres. Pero quisiera en esta mañana poder orar para que Dios pueda quitar eso de tu corazón. Yo no sé si hay algo en tu vida íntima que te está separando del Señor. Alguna actitud, algún hábito, algunas decisiones, algunos deseos que uno pueda llegar a tener. Hoy quiero orar por vos en esta mañana también. Y que podamos permitir que el Señor pueda tomar el control completo, ¿sí? Para que de esa manera este año sea un año diferente, un año bendecido. Vamos a tener luchas seguramente, pruebas vamos a tener, eso tenelo por seguro. Pero si nosotros nos mantenemos unidos al Señor y no permitimos que todo esto tenga control de nuestra vida, te puedo asegurar que en el momento que necesitemos que Jesús se manifieste, Jesús lo va a hacer. Y lo va a hacer de una manera increíble. Pero para eso necesitamos ponernos en la mano del Señor. Yo en esta mañana quiero invitarte. ¿Quieres poner tu vida en las manos del Señor en esta mañana? ¿Quisieras que este año sea un año de victorias en tu vida? De aquellas cosas que no pudiste lograr el año pasado, que este año las puedas lograr. Aquellas metas espirituales que te propusiste al principio del año pasado y que pasaron los meses y no se pudieron concretar. Bueno, Dios nos está regalando un año más. Nos está regalando una oportunidad para poder recomenzar nuevamente. Y por eso yo quiero invitarte a que podamos orar y poner nuestras vidas en las manos del Señor, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por este sábado que nos das, por esta posibilidad, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra también, esta experiencia que vivieron tus discípulos, Señor, que fue negativa para ellos, pero fue una enseñanza importante que transformó sus vidas, Señor. Porque luego de esto tus discípulos se convirtieron en tremendos instrumentos. Comprendieron y aprendieron la lección, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros también a que no permitamos que las envidias, los celos, las discordias dividan, Señor, nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia. Restaura, Señor, las relaciones, danos la fortaleza para poder
permitir, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida, quitando aquellas cosas malas de nuestra mente, de nuestros hábitos, Señor, y que podamos tener una vida consagrada este año. Que cuando las personas quieran encontrarte, quieran buscarte, Señor, y se encuentren con nosotros, que puedan ver un reflejo digno, Señor, de tu persona en nuestra vida. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor, en nuestro barrio, con nuestro vecino, con nuestra vecina. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor, en nuestro trabajo también, en la escuela, en la facultad, en donde estemos, Señor, que podamos reflejarte a ti de una manera correcta. Por eso queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, agradeciéndote desde ya el hecho que tú nos escuches y también que pongas en nuestro corazón esa seguridad de que tú respondes las oraciones. Por eso, Padre querido, todo lo pedimos reconociendo que no merecemos nada, Señor, pero lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, querida familia, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso sábado y que este año sea un año lleno de bendiciones y de victorias en Cristo. Un abrazo, bendiciones.